Una nueva entrega de Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas y hoy vamos a hablar sobre opinión pública y vamos a hablar sobre la formación de opinión y las redes sociales. Edgar. Armando, amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Hoy tenemos un invitado que tiene ya más de 10 años, más de 15 años, dedicado a estudiar justamente este fenómeno de la generación de la opinión pública. Acompáñenos porque es un tema muy vigente y nos va a ayudar mucho a entender sobre todo cómo se forma esta opinión en las redes sociales. Una entrega más de Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas y bueno, pues hoy tenemos un tema interesantísimo. La información y la formación de opinión en redes sociales. Un tema que pues obviamente lleva mucho tiempo manejándose, lleva mucho tiempo estudiándose y sobre todo discutiéndose y sobre todo en redes sociales. Parece irónico. Edgar, ¿cómo estás? Armando, ¿qué tal, amigos de Conexionistas? Hoy conectamos con Pablo Parás García. Pablo es un doctor en ciencia política y que además de ser doctorado y tener estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown y distintos trayectos académicos, él es encargado y es investigador específicamente para estudiar este fenómeno de la generación de opinión pública y hoy nos viene a contar cómo desde su experiencia, desde el campo donde estudia, ve cómo esta forma opinión en las redes sociales. Pablo, bienvenido, muchas gracias. Cuéntanos, Pablo, ¿por qué te llamó la atención este tema en particular y por qué decidiste entrar a este campo? ¿Cómo están, Armando, Edgar? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Yo tengo una formación extraña, yo soy un híbrido. Yo empecé estudiando administración de empresas con área terminal en mercadotecnia y hacia finales de la carrera me tomé un sabático. Estuve en un curso de formación de líderes con 80 latinoamericanos y regresando a terminar la carrera llegué con un poco más de inquietud en el área de humanismo y tomé 2 optativas del área de ciencias sociales en mi universidad. Mi rector de carrera no entendía y una de ellas, por fortuna para mí, fue la primera clase de opinión pública que se dio en México. La daba uno de los padres o considerado padres de las encuestas en México, Miguel Basáñez, que luego se convirtió en mi mentor y más tarde en socio. Entonces, yo llegué al inicio del desarrollo de la investigación de opinión pública privada en México a principios de los 90. Para que se den una idea, la primera encuesta electoral que se hace en México es en el 1988, la hace La Jornada en aquel entonces con Federico Reyes Heroles, asesorado por Miguel Basáñez, y yo empecé esta clase en los 90 y empecé a trabajar a principios de los 90, entonces como es un gremio, una industria relativamente joven, soy de los encuestadores más rucos del país, ¿no? Eso fue lo que me lleva al inicio. Trabajo unos años, luego me voy a estudiar la maestría, regreso, abro una marca que tenía en el Centro de Estudios de Opinión Pública, la llevo de 1997 al 2003 y en el 2003 creo mi propia empresa, Data, Opinión Pública y Mercados. Ya llevamos con esa marca 18 años y nos hemos especializado somos como una pequeña empresa boutique en donde hacemos estudios sobre todo con academia, con universidades nacionales e internacionales y con ONGs, estudios más de corte social, ¿no? La mayoría de las encuestas en México tienen que ver con la coyuntura y lo electoral y yo he tenido la fortuna de hacer un pequeño nicho o de trabajar principalmente en el área de estudios más sociales, más académicos. Ese es un poco mi origen y por qué estoy en esto, en el estudio de la investigación de la opinión pública. Wow, buenísimo, Pablo. Oye, te confieso que yo soy, primero, bienvenido al gremio. Qué bueno que te cambiaste al dark side y que dejaste la administración de empresas. Mira, yo me confieso seguidor de la escuela de Frankfurt y justo cuando hablabas de fechas, justo una de las lecturas para mí fundamentales es Jürgen Habermas y desde justamente hace 30 años él toma en un libro que es Historia y Crítica de la Opinión Pública. Yo me quedé con algo, uno de los ejes de sus conclusiones que me gustaría aclarar contigo y aprovechar tu experiencia y que nos pudieras comentar.
hoy vemos que con las redes sociales hay una como bienvenida, ¿no? Si es aceptada o no, si es forzada o no, pero cada vez se comentan más muchas cosas y inclusive sin control. Y entonces parece ser que la opinión pública ahora está en todos lados. Ya no solamente la conocemos cuando se manifestaba en los medios, sino ahora está justamente en las redes. Y mi inquietud es, pensando en este, digamos, principio habermasiano, que la opinión pública como tal quizás no exista. Que se trate de opiniones privadas que se repiten muchas veces, y lo que estamos recogiendo en los medios sociales, tú que eres experto en analizar esto, es básicamente una opinión privada que surge desde un interés político, desde un interés privado que trata de multiplicarse, y lo que genera y lo que recogemos son las reverberaciones de esa opinión privada que se siembra ahí. Y entonces esto nos pone la disyuntiva de decir, la verdad es que no es una opinión pública como tal, sino este guía de temas y de agenda que alguien más pone. ¿Tú ves que esto sea así o efectivamente crees que hay legítimamente una opinión pública que se genera, que podemos entender, que podemos separar, medir, etcétera? ¿Cómo lo ves? Mira, creo que depende en gran medida de cómo defines opinión pública, ¿no? La lectura de Habermas es obligada y hay debates que siguen vivos muy interesantes alrededor de justo de esta pregunta de qué es exactamente la opinión pública, ¿no? Algunos inclusive consideran que tiene que manifestarse de cierta forma, inclusive para que exista la opinión pública como tal, ¿no? Yo tengo una definición muy sencilla y si me permites, déjame tratar de tejer un argumento que creo que nos puede conducir a la discusión adicional que planteas en tu pregunta de fondo, que es ¿qué está pasando hoy, si es que existe o no la opinión pública, con esta revolución de Internet y con el Big Data y con la gran capacidad de difundir información verdadera o no a través de medios tan potentes como lo son las redes sociales hoy en día y que son parte de la realidad cotidiana de la mayoría ya de los habitantes de este planeta, ¿no? Entonces, tú recordarán la frase que se atribuye a Bacon de conocimiento es poder, ¿no? Y más adelante creo que fue evolucionando realmente hacia el conocimiento es poder siempre y cuando podamos actuar sobre ¿no? Lo cual implica que tengamos información de calidad y hagamos un análisis correcto de esta y hagamos una estrategia adecuada de cómo usar ese conocimiento que yo quiero transformar en poder, ¿no? Hoy en día pareciera también que informar o más bien influir es poder, ¿no? Es decir, la capacidad que yo tenga de promover mi agenda y hacer que los otros crean aquello que me es conveniente, llámese un producto, llámese un programa público, resultados ante el combate del COVID-19 hoy en día, etcétera, ¿no? Entonces, yo les quisiera sugerir, y esta es la definición de opinión pública que uso cuando doy clases, una muy sencilla. Para mí la opinión pública sí existe y es tan sencilla en términos prácticos y operativos que se puede definir como la sumatoria de opiniones individuales. Y algunos añadirían sobre un tema público, ¿no? Entonces, si yo tengo capacidad de entender, y aquí es donde entran las encuestas, con una muestra reducida, lo que piensa un colectivo un colectivo grande, es decir, si yo puedo sumar la opinión de todos los individuos, de todo un universo, sobre algún tema en específico, a eso le puedo llamar opinión pública, ¿no? La sumatoria de estas opiniones individuales. Saller nos dice que para entender o hacer un análisis comprensivo de la opinión pública, requeremos poner atención a dos fenómenos. Uno es cómo adquieren los individuos información más allá de sus experiencias, y aquí lo que nos está diciendo es que los insumos básicos para
para formar opinión de los individuos son sus experiencias y la información que consumen que viene de afuera, diferente a estas experiencias, ¿no? Y el otro paso es cómo convierto todo eso en opinión. Entonces, imagínense un embudo en donde cada individuo que luego voy a sumar para crear mi conocimiento de la opinión pública, somos maquinitas que estamos constantemente consumiendo información. Consumimos esta información, la interpretamos y con esto creamos nuestras actitudes. Ese es como un modelito muy sencillo de la formación de actitudes. Consumo información, selecciono, interpreto y voy creando poco a poco mis actitudes. Y lo poderoso de eso es que este modelo te dice, estas actitudes determinan 3 cosas de los individuos, que es el modelo ABC cognitivo de actitudes que creo que propone Spunzer originalmente, ¿no? Entonces, mis actitudes van a impactar mi parte afectiva, mi parte de comportamiento y mi parte de conocimiento. Entonces, mis actitudes están en el origen de cómo soy un individuo afectivo, de comportamiento y de conocimiento. Entonces, si me creen todo esto, conocer las actitudes es muy importante porque podemos entender entonces cómo los individuos se relacionan, son su parte afectiva, se comportan y conocen otras cuestiones, ¿no? Lo que medimos en las encuestas básicamente son la opinión, que no es otra cosa que la expresión verbal de actitudes, y las actitudes, que son esta suma total de inclinaciones y sentimientos, prejuicios o inclinaciones, ideas, miedos, amenazas, etcétera, que tenemos sobre un tema específico en México, ¿no? Y entonces, déjenme les hago una pregunta. Se ha hablado que México hoy en día es una sociedad polarizada. Estamos viviendo momentos muy, muy, muy interesantes, ¿no? ¿Cuáles dirían ustedes que hay ahorita ejemplos de esta polarización en México que nos hablan un poco de actitud de los mexicanos? Pues básicamente la cuestión política, ¿no? Creo que a nivel político nunca habíamos estado tan polarizados como lo estamos ahora. ¿Y qué es lo más polarizado en la política, dirías? Así como ejemplos más específicos, ¿no? Específicamente, pues la cuestión del presidente, ¿no? Es una situación en la que estás en contra o a favor, prácticamente no existe nada en medio. Y está marcadísima, ¿estarías de acuerdo? Totalmente. Las actitudes frente al titular del Ejecutivo o a su gran movimiento que le llevó 18 años crear, están claramente definidas y son de gran intensidad. ¿Estaríamos de acuerdo? Totalmente. Okay. Y habría otras como actitudes frente al neoliberalismo, populismo, programas sociales, inclusive hoy en día cómo resolver la crisis económica. Hay una discusión muy interesante. Y otro, por ejemplo, el tipo de energías que debe de favorecer un país como México, ¿no? Sí. Todo esto podríamos hacer una encuesta que nos sume las opiniones de los individuos y nos diga hoy en día qué porcentajes favorecen una opción u otra, ¿no? Por ejemplo. Y no sé si esto, Edgar, solucionaría con Habermas un poco de que, y otra vez yo propondría que sí existe la opinión pública, porque para un tema específico como estos que acabamos de mencionar, en donde está dividida o polarizada la sociedad mexicana, podemos medirla y ese insumo como tal puede ser útil para muchas cosas, ¿no? Lo que veo es que esta polarización, en mi opinión, ha existido siempre y que es el tema la que la trae a la luz pública. Me he encontrado opiniones así de radicales cuando se trata de una población pequeña en aprobar, por ejemplo, la instalación de una termoeléctrica. Entonces, veo que es la temática la que polariza y que no es que exista per se una polarización, sino se construye a través de temas que la guían y efectivamente, como dices, hay que medirla. Quizás en lo que comentas me parece muy valioso que la verdad es que poco importa si esta opinión es disparada por un individuo, por muchos, en el momento que se hace pública, pues es lo que tenemos para observar y nos da mucha luz, como dices, de cuál es esa actitud que explica el comportamiento del público. Ahora, quisiera ir un paso atrás, Pablo, si me permites, si me permite Armando.
se me hace que también se está generando, no solamente se generan opiniones, sino se generan conductas. Hay ya protocolos que se empiezan a establecer, es decir, se cambian patrones culturales antes de que exista la opinión. Me explico. Si yo quiero ahora tener referencia sobre algo, pues consulto un medio social. Entonces, el lado positivo que veo es que quizás nunca como ahora, ¿no? La persona tiende a buscar información. Quizás la desventaja es que esa información que busca no necesariamente sea cierta porque está accesible, porque está ahí, porque es fácil, porque no requiere mayor esfuerzo y además porque es abundante. Pero esto genera patrones culturales, es decir, difícilmente vemos hoy que alguien nos pueda dar una respuesta sin haber consultado Google o Wikipedia, ¿no? Es decir, antes de que opine. Entonces, en las investigaciones que tú haces, en esta formación, ¿tú identificas algún punto de quiebre en esta formación de patrones culturales que nos ayuden a entender aún más cómo se conforma la opinión pública? Sí, y otra vez yo regresaría a este esquema muy básico de en dónde estamos consumiendo información, ¿no? Déjame regreso rápido nada más. No todo lo que medimos necesariamente hay división o hay polarización, ¿no? Otra vez regresando, cuando doy clases, hubo momentos en la opinión pública mexicana de grandes consensos. Les recuerdo 2 ejemplos que nosotros desde chiquito nos los tatuaron en nuestro DNA, que son la no reelección y la no privatización de Pemex en aquel entonces, ¿no? Esos eran actitudes y quizás todavía más profundo valores que eran inamovibles, ¿no? Si uno medía esas actitudes a principios de los 90, era dificilísimo encontrar quien estuviera a favor de la reelección, por ejemplo, en México, ¿no? Y hemos visto cómo el cambio de tendencias ha sido interesantísimo en esos temas, o por ejemplo, a favor o en contra del aborto, de las relaciones entre parejas del mismo sexo, la opinión de la iglesia, en fin, la opinión pública en ese sentido, entre comillas, está viva porque va cambiando a lo largo del tiempo en función de la información que se esté generando, del momento, de los nuevos consensos, de los nuevos argumentos, de las nuevas teorías. Lo que creo que es muy relevante hoy en día es el impacto que están teniendo las redes sociales o las características específicas de estas en cómo se va formando o cambiando la opinión pública, ¿no? Y yo propondría por lo menos 3 características de las redes sociales. Una es su intensidad. Son medios mucho más intensos que cuando consumíamos solo periódico, radio, televisión, por ejemplo. Hoy estamos todo el día pegado en las redes, unos más que otros. Esto va con la frecuencia o la repetición de este mensaje y poderosamente lo que yo llamaría segmentación, es decir, la habilidad de estos medios de identificar qué te gusta consumir o qué consumos favoreces y de alimentarte de esos o de reforzarte por el simple hecho de que estás en ciertas redes que favorecen una conversación y lo van reforzando en el tiempo, ¿no? El ejemplo clásico de tiempos contemporáneos es lo que sucedió con el Brexit, la campaña del Brexit y cómo usaron las redes sociales de una forma magistral en términos de un buen mensaje, pero llevado a un buen mensaje que apretaba los botones correctos de un segmento muy específico que aún no se definía o no se decidía o que se pudo cambiar, ¿no? Y ejemplos posteriores también, la campaña de Barack Obama. Y hoy en día yo diría que lo que hace Trump con Twitter o Andrés Manuel con las mañaneras, ¿no? Que es una forma brutal de intensidad de estar reforzando lo que piensan los individuos y de esa forma crear opinión pública. No sé si me expliqué. No, queda muy claro. Entonces, digo, yo he tenido experiencia, he tenido la oportunidad de trabajar contigo. Y sobre todo en épocas, vamos a decirle, prehistóricas, ¿no? En el sentido de que las redes sociales, pues todavía ni nos imaginábamos que iban a existir, ¿no? O sea, en ese entonces Internet pues, estaba en pañales, etcétera.
Me gustó el ejemplo que estás poniendo, tanto de Barack Obama como de Trump y demás. ¿Tú dirías que en un momento dado no se hubiera conseguido el Brexit, no se hubiera conseguido la elección de Barack Obama, no hubiera logrado sus objetivos Donald Trump si no tuviera a la mano las redes sociales? Bueno, el caso de Trump no estoy seguro. El caso de Brexit demostró el poder de segmentación de estos medios, que además en cierta forma democratizan porque son mucho más baratos que otros, ¿no? Son más accesibles. Entonces, hoy en día, todos los que compiten por la esfera pública o la creación de formación de opiniones pueden usar los mismos medios, ¿no? El caso de Brexit un lado fue quien lo usó mucho más que el otro o exclusivamente. Barack Obama como campaña también lo hizo mucho más que su competidor. Y yo creo que el fenómeno de Trump o Andrés Manuel se entiende por una gran penetración de lo que vendían o representaban. En el caso de Andrés Manuel, construido en 18 años de otra forma, porque el caso de Andrés Manuel son 6 años de gobierno en la Ciudad de México, con mañaneras también y programas sociales, y luego 12 años adicionales en campaña, ¿no? Y el caso de Trump sobre todo una vez que gana, su herramienta por predilección es el tweet para generar ruido, para generar agenda. Y yo creo que ahí se combina un desgaste o una desilusión también de muchos otros aspectos del sistema y un apetito de cambio vendido muy bien por estos dos productos, por diferentes medios. Trump mucho más en campaña en redes y mantenimiento de su base una vez que gana la presidencia. Y Andrés Manuel es un caso interesante porque vive más, creo, que de la mañanera, pero la mañanera tiene un eco brutal luego en los otros medios y una batalla muy interesante en las redes sociales. Se habla de troles, de bots, que ustedes conocen mejor que yo. Entonces, yo diría que a partir de ahorita no se va a entender un efecto de intensidad, ya sea en un candidato, en un programa, en una idea, que no tenga que ver con el uso de redes sociales. Es decir, es el medio que está hoy en día teniendo mayor poder, mayor acceso y mayor capacidad de convertir a la opinión pública que los otros medios tradicionales, ¿no? Si tú ves el porcentaje que consumen uno u otro medio comparado con los medios tradicionales, simplemente por eso hoy no se entendería grandes cambios o grandes movimientos sin el uso de estas plataformas, creo, ¿no? Claro. Ahora, aquí la crítica ha sido mucho en el sentido de que, pues ahora sí que la gente se va con quien les habla bonito, ¿no? Estamos hablando ya de populismo, ya estamos hablando de, pues ahora sí que aplicar los sentimientos, es decir, tratar de llegar a esa vena en la cual, pues ataco yo las inseguridades de la gente, los miedos, etcétera, etcétera. Aquí la pregunta se me hace un poco complicada. Yo la he manejado muchas veces con otras personas y nunca he tenido una respuesta. ¿Tú crees que las redes sociales están fomentando que este populismo renazca, que este populismo resurja, precisamente gracias a la utilización que le dan ciertos líderes, ciertos políticos? Mira, otra vez es que lo mismo puede ser populismo que nacionalismo blanco o fascismo, digamos, ¿no? Es la capacidad de machacar tanto un mensaje muy bien dirigido, muy bien segmentado, que vas creando actitudes más fuertes que poco a poco pueden ir creciendo en la población, ¿no? Claro. A mí me asusta mucho el hecho de que hoy en día
la batalla ni siquiera tiene que ver con argumentos fundados o ni siquiera con la verdad, ¿no? Es simplemente ver quién puede transmitir lo que quiera transmitir sin ninguna, entre comillas, ética o responsabilidad a la verdad o a la realidad, y eso, aunque te dirían los mercadólogos de toda la vida, ¿no? La realidad que cuenta es la que está en la mente del consumidor, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, en la guerra, en el amor y en la política, todo se vale, claro. pero es muy grave el hecho de que hoy en día, en fin, la pandemia de fake news es real. Y si funciona y toca estos botones que decías de miedos o de lo que sea, al rato igual y es la forma preferida de cualquier actor, ¿no? Y cada vez como por efectividad, cada vez nos podemos ir alejando más de argumentos, de democracia deliberativa o de otras cuestiones que en el largo plazo pueden erosionar los valores sociales, si lo quieres ver así. No sé si me expliqué, ¿no? Sí. Y aquí la situación sería, la gente está aprendiendo, según tu experiencia, según tú lo que has visto a través de pues los múltiples estudios que realizan, la gente está aprendiendo de estas fake news a decir, ¿sabes qué? Pues no va por ahí, etcétera. ¿Ha habido una evolución en este sentido? Mira, no tengo muchos datos al respecto, pero mi impresión es que no. Mi impresión es que no hay un apetito por ser crítico ante la información que consumimos, ¿no? Y si viene de un amigo al que le crees, pues igual y por ese simple hecho lo crees, o de algún líder, o de algún influencer, o de algún no sé qué, igual y con eso es suficiente para que tú lo consumas y aceptas. Y creo que el caso más radical es lo que sucedió en Estados Unidos después de que abolieron esta ley en donde los medios de televisión, por ejemplo, tenían que presentar los dos puntos de un argumento, ¿no? Y la consecuencia es que se creó Fox, que está en un extremo, y si a veces ves CNN o NBC News, están en el otro, ¿no? Y pareciera que son dos fotografías de la realidad completamente diferentes. Y déjenme tratar de ligar esto otra vez a las encuestas serias y robustas en cuanto al uso de método científico, de que pueden ser hoy más que nunca necesarias para indicarnos en dónde está la realidad, ¿no? Y mostrarnos o ser una pequeña vacuna o medicina contra las fake news, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay mucho debate sobre las cifras del COVID en México, ¿no? Creo que investigaciones independientes serias podrían medir con ciertos límites, con cierto alcance, con cierta precisión, dónde está realmente la prevalencia del fenómeno en México, ¿no? O dónde está realmente la efectividad de las acciones económicas dentro de unos meses que están proponiendo el gobierno federal, ¿no? No sé si me explico. En ese sentido, las encuestas ojalá siempre sean un testigo fidedigno de lo que está sucediendo, como para hablarle a las fake news. Pero si esas encuestas no son difundidas o no son creídas por quien consume las fake news y no las creen, pues vamos a estar en el mismo lugar que no es deseable, ¿no? Pablo, tocas algo que quisiera explorar un poco más. Cuando dices no hay apetito por la reflexión, y en todo lo que estoy escuchando ahorita de esta conversación, me temo que tenemos a la sociedad civil, al individuo de a pie, ese que genera opinión y que la multiplicación de sus opiniones, de acuerdo a lo que nos dices, forma la opinión pública, en un rol absolutamente pasivo. Es decir, yo reproduzco lo que me dan, yo regurgito lo que me llega. Y yo diría que no solamente no hay apetito por la reflexión, sino no hay interés en formar reflexión, porque lo que llega y la información que llega desde las campañas políticas está diseñado justamente para eso. O sea, el éxito de la segmentación, lo entiendo yo, es cómo hago que mi mensaje identifique muy bien con qué público pueda generar empatía para que lo repita.
no para que reflexione, para que repita la convicción que yo ya tengo sobre un fenómeno dado, ya sea un candidato, la postura sobre un tema, etcétera. Entonces, veo yo ahí a esta sociedad civil, organizaciones, el ciudadano de a pie, como le queramos llamar, ¿no? En un estado absolutamente pasivo. Y justamente parte de una de las oleadas de la crítica que hay a toda esta generación de opiniones a través de medios sociales es que esto es un claro atentado con la democracia liberal que conocemos. En el sentido de el individuo, lo único que está pasando es que no le estamos regresando ninguna capacidad de reflexionar, sino estamos garantizando que sea un público cautivo para que consuma lo que le damos y en todo caso su opinión sea la de un consumidor. Es decir, doy likes, apruebo o no un consumo de cosas que ya me dan premasticadas y difícilmente hay una motivación a la reflexión. En este sentido, mi pregunta sería cómo desde la generación de encuestas, porque veo que la encuesta es como que el mecanismo que dispara y que pone esta información en la mesa. Y cuando hablas de encuestas serias, yo hablaría no solamente técnicamente bien construidas con método científico como mencionas, sino con condicionamientos en el uso ético para generar justamente este consumo. ¿Cómo desde la encuesta, es decir, una vez que se genera la encuesta, que se entrega la encuesta, se puede presionar, motivar, incentivar a quien va a usar la encuesta a que genere esa reflexión o si inevitablemente y quizás de manera catastrófica podemos tener a los encuestadores más éticos, disciplinados y científicos, pero si finalmente quien la contrata va a definir el uso, vamos a volver a caer en este círculo de manipulación para generar repetidores y no reflexionadores. ¿Cómo ves? Creo que muy interesante lo que planteas, coincido en mucho. Añadiría nada más de que efectivamente las redes sociales tienen este componente que creo que entre líneas señalas de la inmediatez y de la poca profundidad. Es decir, yo recibo tanta información que solo tengo tiempo de ver la foto o el meme o un pequeño video de TikTok y eso es lo que se me queda, ¿no? Cuando lo ideal sería que se pudiera leer un artículo con profundidad, con argumentos bien fundados y que posteriormente hubiera un debate, pero bueno, de ese mundo cada vez pareciera que nos alejamos más por el tipo de dinámicas que suceden en las redes sociales, ¿no? Estamos a punto de vivir una generación que nosotros no fuimos, ¿no? Y que nuestros hijos y las siguientes generaciones vivirán más con esta forma de consumir información, con todas estas características, y efectivamente pudiera ser que se esté formando un público menos crítico. Uno de los debates en la opinión pública siempre ha sido de que si el público no está bien informado, lo debemos o lo podemos considerar o no, o eso es opinión pública o no. Y hay que recordar también, y yo diría sí es opinión pública y hay que medirlo y entenderlo, porque desde el gobierno uno quiere ser responsivo a las características de la población que se atiende. Si tú revisas un país como México, pues vamos a suponer que hoy en día estemos como el 50% en algún tipo de pobreza, según cómo la definas o qué nivel establezcas, ¿no? Mucha de esta gente está preocupada por sobrevivir el día, no por estar informada sobre un tema público sobre el cual puedan luego ayudarnos a dirigir la nación en una democracia deliberativa o una democracia electoral. No sé si me explico, ¿no? Pero esa es la realidad de México y eso lo podemos medir y eso lo podemos conocer para cambiarlo o conocer para atenderlo, ¿no? Y creo que ahí sí es importante que las encuestas continúen. Del tema sobre la robustez de las encuestas, pongo una consideración y un ejemplo para ilustrar al público que escucha. Una consideración es que también hoy en día hay tentación de hacer encuestas rápidas y tomarlas como buenas, ¿no?
Y hay que tener cuidado con esto, ¿no? Hoy en día, lo ideal para tener una muestra realmente representativa de todo México es hacer encuestas en hogares, ¿no? Personales, porque no todos tienen teléfono, no todos tienen internet, que son los otros medios en los que estamos haciendo cada vez más encuestas, ¿no? Entonces, si tú haces una encuesta solo por internet, pues solo estás tomando a cierta parte de México, no a todos, ¿no? Y en ese sentido puedes tener un sesgo en caso de que las opiniones de quienes sí tienen acceso a Internet, y ahí hay un claro gap digital o gap de Internet o de conectividad en nuestro país, en donde pues, el acceso a Internet está relacionado con jóvenes de mayores ingresos, de mayor educación, etcétera, cada vez menos, porque la penetración de Internet ha crecido constantemente en México, ¿no? Pero hogares con Internet todavía es relativamente bajo. Acceso a Internet ya está un poco más alto por a través de los teléfonos inteligentes y demás, ¿no? Acceso a telefonía celular es hoy estamos alrededor de 85%, un poco más. Entonces, ya las encuestas telefónicas son un poco más representativas o dejan fuera a menos parte de la población. Entonces, hay que cuidar qué tipo de encuestas necesitamos hacer y ojalá que sean lo más robustos y ojalá siempre va a seguir existiendo un consumo de encuestas con una agenda muy particular, que son legítimas y válidas, tanto de mercado como políticas, y ojalá cada vez más haya encuestas más de corte académico que nos permitan actuar sobre una realidad específica. Les pongo 2 ejemplos rápido. Yo cuando estaba estudiando el doctorado en Connecticut, en mi universidad había otro mexicano, y ya sabes, cuando llegas conoces a los pocos mexicanos y latinoamericanos que existen, y es un especialista, una persona muy reconocida, un nutriólogo que ahora está en la Universidad de Yale, también en Connecticut. Y él medía en otros países el concepto de inseguridad alimentaria en el hogar. Y el concepto es muy sencillo, es si el hogar tiene la capacidad de alimentar a todos sus miembros todo el tiempo con suficiencia y calidad, ¿no? Y eso investigadores de nutrición lo construyeron en una batería de preguntas, de 10 a 12 preguntas, en donde tú las haces y determinas si el hogar está en seguridad o en inseguridad alimentaria, y quienes están en inseguridad ves qué tan grave es, ¿no? Muy grave, mediana o leve. Entonces, la primera vez que hablamos sobre ese tema, yo le dije, ¿cómo está México, no? Y me dijo, bueno, en México nunca lo hemos medido, ¿no? Y esto fue en el 2004. Y yo siempre que puedo, a través de encuestas que hago, tengo la oportunidad de meter preguntas mías, le pregunto al cliente, o si son investigaciones propias, meto mi propia agenda, ¿no? Y mi empresa hizo las primeras 6 mediciones en México sobre inseguridad alimentaria, ¿no? Interesantísimo, porque además la primera fue en el DF, luego en el 2006, creo, 2008 hicimos la primera medición a nivel nacional, y las cifras eran impactantes, ¿no? Solo el 50%, 52% en aquel entonces de los hogares mexicanos estaban en seguridad alimentaria y el resto en algún tipo de inseguridad, ¿no? Continuamos haciendo estos estudios. Coneval se interesó en ellos para fortalecer su medición de la pobreza multidimensional que ellos hacen con datos del INEGI, y tomando nuestra encuesta lograron que INEGI hiciera la primera medición de inseguridad alimentaria en el hogar. Creo que esto fue en el 2012, no tengo con seguridad, no, creo que un poco más para acá. Y creo que a partir de entonces INEGI ya es uno de los indicadores que meten alguna de sus encuestas de economía del hogar, o no me acuerdo exactamente en cuál, ¿no? Entonces, ahí nosotros contribuimos con un tema muy importante que te habla de una característica básica, esencial de los hogares mexicanos, que te permite conocerla para tratar de atenderla de alguna forma, ¿no? Y otro ejemplo es una encuesta que presentamos ayer en un foro virtual en el ITAM, que es una encuesta que hace la Universidad de Vanderbilt en más de 25 países en el continente americano, que se llama el Barómetro de las Américas,
es una encuesta sobre cultura política de la democracia. En México se ha venido haciendo cada 2 años a partir del 2004. Todos los datos y todos los reportes son públicos por si a alguien le interesa, y aprovecha el comercial. Si le dan en Google la POP, que es Latin American Public Opinion Project, la POP y Vanderbilt en Google, les va a salir el sitio de esta encuesta. Y ahí pueden bajar los reportes de México o de cualquier país del continente. Y esta encuesta va midiendo datos sobre calidad, yo le llamo que sobre calidad de la democracia, porque son indicadores de cultura política, como qué tan tolerantes políticamente hablando somos los mexicanos, satisfacción con la democracia, apoyo al sistema, algunos indicadores de capital social como confianza institucional, confianza interpersonal, etcétera, ¿no? Mide indicadores de corrupción, de inseguridad, y permite hacer análisis muy interesantes de cómo estamos en algunas situaciones, ¿no? El año, en la ola más reciente del 2019, el país del continente que tuvo mayor apoyo o tolerancia a los golpes de Estado del Ejecutivo, y la pregunta dice algo así como si estás a favor o en contra de que el presidente pueda disolver el Congreso para gobernar sin y también hay otra sobre el Poder Judicial. Y el país que obtuvo la mayor calificación en la última ola del 2018-19 fue Perú, casi 60% creo. Y si recuerdan, en Perú hubo disolución del Congreso y demás. Por alguna razón, en el 2018-19, el segundo país y hubo un crecimiento del doble fue México. México venía de niveles como del 15% y hoy en día, o por lo menos en esa última ola, un tercio de la población, es decir, alrededor de 30% de los mexicanos, estaría a favor o toleraría de que el Ejecutivo diera un golpe de Estado al Judicial o al Legislativo, como les platico. Entonces, otra vez, hay mucho que medir y todo esto nos puede permitir estar alertas o planear programas y políticas públicas y ojalá, yo siempre he dicho que es buena inversión en la información que nos den encuestas sólidas. Perdón, ya hablé mucho. No, hombre, no, ojalá tuviéramos más tiempo. Déjame una rápida intervención porque el tiempo nos come. Déjame regresar a mis lecturas de Habermas y ahora incluyo una de Murray Edelman que seguramente conoces también de los 90, que se llamaba La construcción del espectáculo político. Yo no imagino que el uso de las redes sociales para transmitir mensajes y generar opinión, no importa si es desde el poder económico, social o político, desaparezca, sino más bien lo veo como ya una normalización y un estándar. Esto llegó para quedarse, inclusive se va a consolidar. Quizás estamos de acuerdo ahí. Y lo que Edelman planteaba es, bueno, finalmente el definir la problemática social, quien define la agenda, ¿no? Define el marco en la conversación para su provecho. Y entonces Habermas complementa diciendo, bueno, sí, es el uso de la ciencia y en este caso la tecnología, ¿no? Como herramientas de dominación ideológica. Es decir, este debate existe porque a alguien le interesa que exista y porque nos conviene que dentro de estos límites de debate esto sea lo que se discuta. Al escucharte en este estudio dices participas y sobre todo en esta seguridad alimentaria en las familias, que esta información se usa, mi pregunta concreta es con este fenómeno de la distorsión que se puede dar del uso de la información, ¿no? De ese lado nada amable, cuando alguien utiliza una investigación y lo hace con toda la técnica de buena fe, en el gremio al que perteneces, con quienes conversas, ¿en qué lugar de la conversación se encuentra la ética del uso de la información? Es decir, ¿qué tan frecuente es, para decirlo así de plano, que un cliente encargue una encuesta, un estudio hecho con toda la mano y con toda la técnica científica, como mencionabas, pero si de antemano sabes que su uso va a ser para distorsionar realidades, ¿con qué tan frecuente decir, sabes que no lo vamos a hacer? Y si piensas utilizar esto, vamos a levantar la mano para decir, no, esos no fueron los datos.
Creo yo, y veo que hay muy pocos encuestadores que después de que se hagan la encuesta levantan la mano y dicen, perdón, a mí me encargaron esto, lo que se está diciendo no fueron los resultados, aquí hay una distorsión, para generar ese balance. ¿Dónde está esa conversación ética? Y no con esto quiero decir, para que no se malentienda, que el encuestador es de entrada no ético o poco ético. Todo lo contrario, me parece que ahí surge justamente el compromiso por el dato puro, pero es en el momento que se entrega en su cadena de valor, si me va la expresión, donde se presta a distorsiones o la tentación está ahí. Esta conversación ética, ¿dónde la ves en el gremio al que perteneces? Mira, yo creo que como en todo podemos mejorar mucho, ¿no? Tanto quienes generamos información o debemos de ser los garantes de la pureza científica del uso de la herramienta, como quienes consumen información y pueden darle o desvirtuar el uso de la misma, ¿no? Nosotros como gremio, en México y a nivel mundial y demás, tenemos asociaciones y tenemos códigos de éticas. Hay una asociación, por ejemplo, mundial que se llama WAPOR, World Association of Public Opinion Research. Yo fui representante en México durante 10 años y ha habido 2 presidentes a nivel mundial que han sido mexicanos. Y ahí hay muchas guías de todo tipo, desde cómo hacer investigación y cuidar la ética en algunas técnicas específicas, por ejemplo, qué cuidar cuando hago teléfono o en línea o en persona, hasta qué cuidar cuando se publican los datos, ¿no? Al final del día creo que la responsabilidad es del individuo y en este caso, como creo que sugieres, del encuestador, ¿no? Yo tengo, cuando un cliente me busca, yo tengo la obligación de ayudarle a construir de entender lo que quiere medir y de ayudarle a construir un instrumento que use indicadores válidos y confiables, ¿no? Y para eso yo soy un experto en el uso de la técnica, ¿no? Si él quiere de antemano usar una pregunta sesgada porque le va a favorecer de algún modo, yo tengo la obligación de decirle, a ver, ahí hay un problema con ese indicador, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, y úsalo, ¿no? En aquel entonces no había mal uso, pero recuerdo hace muchos años que hicimos una encuesta. Yo en aquel entonces trabajaba para Mori de México, para el Wall Street Journal en varios países de Latinoamérica, y en aquel entonces estaba lo del fast track para los acuerdos económicos con Estados Unidos, y ellos insistieron en que midiéramos. La pregunta tal cual era, ¿está usted a favor o en contra de que el presidente de Estados Unidos tenga poder o uso de fast track? Así con esa palabra fast track, ¿no? Nosotros le dijimos al cliente, eso no sirve, o sea, en Latinoamérica, en cualquiera de nuestros países, ese es un concepto en otro idioma y de lo más alejado posible, ¿no? Ellos insistieron que lo querían medir así y nosotros le dijimos, ese indicador no va a ser válido, ¿no? Hay ejemplos peores en donde puede haber mayor manipulación. Creo que en México, por ejemplo, las consultas populares no usan indicadores muy, muy robustos en ese sentido, ¿no? Y cierro diciendo 2 cositas. Otro ejemplo que es, hace unos años, una campaña política me pidió que hiciéramos una encuesta electoral para una elección en un estado. Hicimos los resultados y ellos decidieron publicar los datos, y al publicar los datos mintieron. Y obviamente lo único que yo pude hacer es buscar al mismo medio y decir que esos datos no eran válidos. Yo ahí perdí a un cliente porque jamás me volvieron a buscar, pero en el largo plazo para mí lo más importante era mi credibilidad como investigador y como la marca de mi empresa, ¿no? Entonces, Claro. Mi prestigio es lo único que yo podía salvar. Y termino diciendo que así como en la genética hubo como primero un desarrollo muy grande y luego vinieron discusiones, creo, más de bioética y otras, yo espero que aquí, y estoy seguro que estamos abusando y vamos a seguir abusando del manejo de información en redes sociales, y espero que pronto venga una discusión seria de ética, de cómo usamos información para no caer en excesos que quizás paguemos
con líderes o con costos políticos y económicos, ¿no? Magnífico. Oye, Pablo, pues de veras nos podríamos seguir otra hora, pero pues ya nos atacó y nos, ¿cómo se llama? Nos acabó de ceñir el tiempo. Pregunta rápida, ¿cómo te contactamos? ¿Qué medios, qué redes sociales, dónde podemos establecer contacto contigo? Yo no soy tan moderno. Mi compañía se llama Data, Opinión Pública y Mercados. En internet nuestro sitio es dataopm.net. La forma más fácil de contactarme a mí es a través de correo electrónico. Mi correo es 2 veces la letra pp @dataopm.net, y en Twitter estoy como @paraspaps. Aunque confieso que no soy un usuario muy, bueno, soy más bien pasivo en redes sociales. Pero en la red están mis teléfonos y lo que sea. Me encantaría continuar esta conversación con ustedes o con cualquier persona del público que esté interesada, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon esta nueva versión, esta nueva entrega de Conexionistas. Recuerden conectar con nosotros. Estamos en Twitter, @conexionistasmx, y en Facebook, /Conexionistas MX. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México, y los podcasts los pueden encontrar en Spotify y en iVoox también. La música, lo que estamos escuchando de fondo, es de Alejandro Sáborit. Su canal de YouTube es Alejandro Sáborit, tal cual como su nombre. Y el diseño de Sofía Reynoso, ella la pueden encontrar en Facebook, Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Esto fue Conexionistas. Muchas gracias.